El primer beso con Sergio no fue en una cama, ni en un coche, ni en una noche romántica. Fue en el portal de mi edificio, justo después de que él se desmayara. Literalmente. Sí, lo sé, parece una escena sacada de una comedia absurda, pero no tuvo nada de gracioso. Aquella tarde yo volvía de trabajar, eran las 7:30 más o menos, y me encontré con un tío tirado en el suelo, apoyado contra la pared, con la cabeza entre las rodillas. Pensé que era algún vecino con una bajada de tensión o alguien con un ataque de ansiedad. Me acerqué con cuidado y le pregunté si estaba bien. Él levantó la cara y, juro por Dios, que jamás había visto a alguien con esa mezcla de sudor frío y ojos vacíos. ¿Quieres que llame a una ambulancia? Le dije, medio en shock. Él negó con la cabeza y murmuró algo como solo necesito sentarme un minuto. Me agaché junto a él, le ofrecí mi botella de agua y ahí me soltó la frase. Perdona, estoy esperando a que salga una mujer casada. ¿Sabes ese momento en que todo lo que te rodea se detiene? Así fue. Yo ni siquiera sabía quién era. O eso creía. Me quedé tan en blanco que tardé unos segundos en unir las piezas. Sergio asintió. Y en ese momento me di cuenta de que lo que había empezado con mensajes, miradas cómplices y cafés inocentes había llegado a un punto de no retorno. Porque un hombre no se presenta en tu casa, sin avisar, con esa cara de derrota, si todo va bien. ¿Qué haces aquí? Le pregunté, aunque la respuesta era obvia. No podía más. Ahí fue cuando se desmayó. Sin más. Cayó hacia mí y lo sujeté como pude. Terminé sentada en el suelo, con su cabeza en mis piernas, rezando para que nadie de la comunidad bajara en ese momento a sacar la basura. Estuvo consciente al minuto siguiente. Se incorporó poco a poco, avergonzado, y antes de que pudiera decir nada, lo besé. Sí, lo sé. No es lógico. No es ético. Pero fue como si el cuerpo me respondiera antes que la cabeza. No pensé. Solo sentí que necesitaba hacerlo. Y él también. Fue un beso torpe, nervioso, pero cargado de algo que en casa hacía años que no encontraba. Sergio era todo lo que David no era ya. Apasionado. Presente. Vulnerable. Me miraba como si fuera la única mujer del mundo. Y ese día, en mi portal, después de que casi se desmayara por mi culpa, entendí que ya no era solo un juego. Que esto iba a estallar. Pronto. Subí sola a casa. David estaba en el sofá, como siempre, con su portátil y su cerveza. Me preguntó si había mucho tráfico. Le dije que no. Me metí en la ducha, me apoyé contra las baldosas y por primera vez pensé, Laura, ¿en qué coño te estás metiendo? Las cosas se salieron de control más rápido de lo que esperaba. Nunca pensé que algo tan banal como una reunión vecinal podría ser el punto de partida para que todo empezara a romperse, pero así fue. Ese viernes por la tarde, David volvió del trabajo con esa cara seria que se le había vuelto habitual. Me dijo que el presidente de la comunidad había mandado un correo pidiendo asistencia para una reunión urgente el sábado por la mañana. Yo no tenía ni idea, revisé el correo y ahí estaba. Importante reunión extraordinaria en el local de la comunidad para tratar incidentes recientes de accesos sospechosos al edificio. Nunca en mi vida había asistido a una de esas, pero esta vez no pude evitar una punzada de nervios. La idea de que alguien comentara lo de Sergio me removía el estómago. Aunque no había cámaras en la entrada, una vecina chismosa con buena memoria era suficiente para acabar con todo. Llegó el sábado y bajamos juntos. La reunión era un caos de gente hablando al mismo tiempo, quejándose por cosas absurdas como el ascensor lento o los ruidos del piso de los adolescentes del tercero. Yo estaba en modo automático hasta que uno de los vecinos, Tomás, el del primero B, tomó la palabra y soltó lo siguiente.
Bueno, yo lo que quiero decir es que el otro día había un tipo extraño en el portal. Parecía nervioso, sudando, como si estuviera esperando a alguien, y no era de aquí. Eso fue el jueves por la tarde. Noté la mirada de David girar hacia mí, como si hubiera sentido que algo en mi expresión había cambiado. Yo no dije nada. Me limité a mirar al suelo, fingiendo que me preocupaba por la seguridad del edificio como todos los demás. El presidente de la comunidad, un hombre mayor con más ego que autoridad, dijo que iban a pedir al administrador revisar si podían instalar cámaras para registrar los accesos y que, mientras tanto, todos deberíamos ser más precavidos con quien entraba y salía. David no me dijo nada al respecto en todo el día, pero el silencio que trajo de vuelta a casa fue más denso que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. Preparé la cena como siempre, pero comió apenas unos bocados. Cuando le pregunté si estaba bien, me respondió con un escueto sí, solo estoy cansado. Se fue al dormitorio temprano, y yo me quedé en la cocina, con el plato aún en la mano, sabiendo perfectamente que no era solo cansancio. La mañana del domingo, se levantó antes que yo. Lo escuché moverse por la casa, cerrar la puerta del baño, abrir cajones, como si estuviera buscando algo. Me hice la dormida. Cuando por fin me levanté, estaba sentado en la mesa del salón, mirando el portátil. Cerró la tapa en cuanto me vio. Me preguntó si tenía planes ese día. Le dije que iba a quedar con mi hermana para tomar un café. Era mentira. No tenía intención de salir, pero necesitaba aire, necesitaba poner distancia. No hizo preguntas. Solo dijo, vale. No vuelvas muy tarde. Su tono fue seco, pero no frío. Como si estuviera conteniendo algo. Salí sin rumbo. Caminé por el centro durante más de una hora, sin mirar tiendas, sin atender llamadas, sin pensar en otra cosa que no fuera la sospecha que se estaba formando en David. Volví a casa pasadas las 6. Cuando abrí la puerta, lo encontré en el mismo sitio, con el mismo gesto, como si no se hubiera movido en todo el día. Me miró, respiró hondo, y dijo algo que me descolocó por completo. ¿Hay algo que quieras contarme, Laura? La forma en la que lo dijo no fue acusatoria, fue casi amable, pero me puso en alerta. Le pregunté a qué se refería, y me respondió que últimamente me notaba distinta, más ausente, y que si había algo que quisiera decirle, lo prefería así, a tener que enterarse por otro lado. Lo negué todo. Me senté frente a él y le dije que solo estaba cansada, que el trabajo había estado agotador últimamente, que me sentía estancada en muchas cosas, pero que no era nada que tuviera que ver con nosotros. Me observó en silencio, como si intentara encontrar una grieta en mis palabras, pero no dijo más. Se levantó, recogió los platos que aún estaban en la mesa desde la comida y los metió en el lavavajillas. Ese fue nuestro domingo. El lunes por la noche, encontré una nota sobre la mesa. Voy a salir a correr. No me esperes despierta. David no solía correr de noche. No desde hacía meses. Algo se me clavó en el pecho. No sé si fue miedo o anticipación. Revisé su armario. La ropa de deporte estaba donde siempre. En el baño, su cepillo de dientes no estaba. Fui a la cómoda, abrí su cajón, y vi que faltaba su pasaporte. Sentí como el suelo se me iba. Llamé a su móvil, pero no contestó. Le escribí un mensaje. Nada. Pasaron 2 horas antes de que regresara. Entró con una bolsa de supermercado en la mano y cara de quien ha estado caminando sin rumbo. Me miró de frente. ¿Me has registrado los cajones? Le respondí con otra pregunta. ¿Por qué te llevaste el pasaporte? Me dijo que tenía derecho a saber si algo pasaba y que estaba harto de que me comportara como si todo estuviera bien cuando claramente no lo estaba. Que si no confiaba en él lo suficiente como para contarle la verdad, entonces no tenía sentido seguir como si no pasara nada.
No sé qué expresión puse, pero debió ser la suficiente para que él entendiera algo, porque después de eso no esperó respuesta. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y no salió en toda la noche. Esa fue la primera noche que dormimos separados en 11 años. El martes por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré la puerta del dormitorio entreabierta. Entré sin pensar. Sobre la cama había una carpeta con papeles impresos. Fotografías. Capturas de pantalla. Notas con fechas. Nombres. Todo ordenado con una precisión casi quirúrgica. Y en el centro, una imagen mía, saliendo de una cafetería. Con Sergio. No había gritos. No hubo insultos. David salió del baño mientras yo tenía aún los papeles en la mano. Me miró, sin rabia, sin lágrimas, con una mezcla extraña de tristeza y determinación. Lo sabía. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos. No supe qué decir. No había forma de negarlo. Lo tenía todo delante. Y lo peor no fue que me hubiera descubierto. Fue que parecía no sentirse traicionado, sino agotado. Como si hubiera estado esperando demasiado tiempo una razón para dejar de intentarlo. Y eso, sinceramente, dolió más que cualquier reproche. Porque entendí que ya no tenía que gritarme ni pedirme explicaciones. Lo que habíamos construido juntos ya estaba roto. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con los pedazos. No sabía si él esperaba una explicación o si ya había decidido que cualquier cosa que yo dijera iba a sonar a excusa. Me quedé de pie, con la carpeta en las manos, los papeles temblando levemente por el pulso, y él simplemente se sentó en el borde de la cama, sin quitarme los ojos de encima. Durante unos segundos nadie dijo nada. En otra situación tal vez habría intentado escapar, decir que no era lo que parecía, que era una confusión o una mala interpretación, pero él me miraba con tanta claridad, con tanta decisión contenida, que supe que cualquier intento por maquillar lo evidente sería una burla más cruel que lo que ya había hecho. Cuando por fin hablé, lo primero que dije fue lo único que tenía algún sentido: lo siento. David se limitó a bajar la mirada, como si esa palabra fuera una piedra que ya no podía recoger. Le pregunté cuánto tiempo llevaba sospechando. Me respondió que desde hacía un par de semanas, pero que algo en él había empezado a romperse meses atrás, cuando notó que yo empezaba a evitarlo, que me reía más con el móvil en la mano que con él frente a mí, que ya no lo buscaba por las noches, que las preguntas que antes me molestaban ahora simplemente me resbalaban. Me dijo que mi indiferencia había sido la señal más clara de todas, pero que necesitaba pruebas, porque aunque ya no me reconocía, había una parte de él que seguía esperando estar equivocado. Le pregunté si pensaba echarme. Me dijo que no lo sabía, que aún estaba procesando. Me preguntó si era la primera vez que lo engañaba. Le dije que sí. Me preguntó si me acosté con Sergio. Le dije que no. Me preguntó si pensaba hacerlo. No respondí. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Apoyó las manos en el marco, se quedó mirando hacia la calle como si esperara una señal, algo que le ayudara a decidir si gritar o llorar o simplemente salir por la puerta sin mirar atrás. Luego me preguntó qué significaba todo esto para mí. Le dije que no lo sabía, que en algún momento empecé a sentirme invisible, que no buscaba nada en concreto, que simplemente pasó, que no lo planeé. Su respuesta fue inmediata: claro que lo planeaste, Laura. No me digas que fue casualidad. Nadie llega hasta este punto sin haber abierto todas las puertas antes. Esa frase me dolió más que cualquier grito. Porque tenía razón. Nadie se despierta un día y besa a otro hombre por accidente. Le pregunté si quería que me fuera. Me dijo que no tan rápido, que todavía no. Que esto también era su casa, y que no iba a salir corriendo mientras yo me quedaba con la parte cómoda. Me pidió que esa noche durmiera en el sofá.
Lo acepté sin discutir. Me fui al salón, me senté, y ahí me quedé durante horas, con la tele encendida sin volumen, mirando una pantalla que no estaba viendo. Cuando por fin me metí bajo la manta, no dormí. Solo escuchaba los sonidos de la casa, esperando si en algún momento él se levantaba, si se arrepentía de mandarme fuera de la habitación, si quería hablar más. No bajó. A las 6 de la mañana, salí a trabajar como si nada. Me puse el uniforme de la clínica, me pinté la cara, me recogí el pelo. Nadie en el trabajo notó nada. Sonreí a los pacientes, llevé instrumental de un lado a otro, respondí correos. Pero por dentro, estaba a la deriva. Las noches siguientes fueron igual de frías. David no volvió a tocar el tema, pero el silencio en la casa se había vuelto insoportable. Ya no comíamos juntos. Él cenaba antes, o después. Yo pasaba más tiempo fuera, dando vueltas sin rumbo, sentada en un banco, fumando como hacía años que no lo hacía. Una noche, después de más de una semana sin decirnos más de 10 palabras, lo encontré en la cocina, revisando papeles. Tenía encima de la mesa unos documentos que reconocí al instante, su seguro de salud, su cuenta bancaria, incluso un papel de información sobre separación de bienes. Me acerqué y le pregunté si ya había decidido. Me miró, dejó el bolígrafo a un lado, y me dijo que sí. Que no podía seguir así, que si yo había abierto esa puerta, entonces él tenía derecho a cerrar la suya. Que no sabía si esto era definitivo, pero que no quería compartir techo conmigo durante más tiempo. Que no me odiaba, pero que tampoco podía mirarme sin recordar cada momento en que confiaba en mí ciegamente. Le pedí que me diera la oportunidad de explicarle todo sin interrupciones. Me senté frente a él, sin defensas, y le conté todo desde el principio. Desde el primer mensaje con Sergio, desde las conversaciones que empezaron siendo casuales hasta los cafés que se volvieron habituales, las excusas, las ganas de sentirme deseada, las dudas, la culpa, la adrenalina estúpida de estar haciendo algo que estaba mal y saberlo. Le confesé que no lo odiaba, que nunca dejé de quererlo, pero que si había dejado de verlo, de sentirlo cerca. Que nuestra rutina me había comido por dentro y que me dejé llevar por la sensación absurda de volver a ser el centro de atención. No me interrumpió ni una sola vez. Me escuchó entero, sin mover un músculo. Y cuando terminé, me dijo que agradecía mi sinceridad, pero que eso no cambiaba nada. Que había una línea que no debía haberse cruzado y que yo la había cruzado a propósito. Que él no era perfecto, pero que jamás habría hecho algo así. Que si me sentía invisible, había 1000 formas de enfrentarlo, pero que elegí la más cobarde. Esa noche, se fue a dormir sin decirme una palabra más. Y yo supe que la decisión ya estaba tomada. Ya no se trataba de si él me perdonaba. Se trataba de si yo estaba dispuesta a enfrentar el precio de lo que había hecho. No esperaba que se moviera tan rápido. Cuando dijo que no podía seguir compartiendo techo conmigo, no pensé que ya tuviera todo organizado. Menos de 48 horas después, llegó del trabajo, entró en casa sin decir una palabra, se encerró en el cuarto durante 10 minutos, salió con una maleta y me dejó las llaves sobre la mesa. No hubo discurso, no hubo despedida, ni siquiera una última mirada. Solo eso, una maleta, unas llaves y una puerta cerrándose sin hacer ruido. Me quedé sola en el salón, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, mirando ese pequeño manojo de llaves como si pesara lo mismo que un bloque de cemento. Los días siguientes fueron un golpe tras otro. Empezaron a llegar mensajes de familiares suyos, algunos educados, otros claramente dirigidos a dejarme claro que sabían lo que había hecho. Su madre me escribió directamente para decirme que lamentaba que yo hubiera destruido a su hijo, que no me reconocía, que esperaba que tuviera al menos la dignidad de no pisar su casa nunca más. Su hermana me eliminó de todas partes sin mediar palabra. Pero lo peor no fueron ellos, fue lo que vino después.
Empezaron a desaparecer objetos de casa. No de forma ruidosa, sino estratégica. Primero faltaban sus libros del despacho, luego su equipo de música, después sus herramientas. Me di cuenta de que alguien entraba mientras yo no estaba. Pensé que se estaba llevando sus cosas poco a poco, pero entonces un viernes volví del trabajo y me encontré el salón vacío. Sin sofá, sin mesa, sin la televisión. Nada. Me senté en el suelo, llamé a su número, y esta vez sí me respondió. Le pregunté si había contratado una mudanza sin avisarme, me dijo que no, que lo había hecho su abogado. Que legalmente, hasta que firmáramos algo, tenía derecho a retirar sus bienes personales y que no iba a discutirlo conmigo. Le pregunté si tenía pensado dejarme algo, aunque fuera una silla. Me dijo que no era su problema. Que yo ya había tomado mis decisiones y ahora él tomaba las suyas. Le dije que ese nivel de frialdad no se lo conocía, y me respondió sin levantar la voz, es que nunca me habías visto así de decepcionado. Después colgó. El lunes siguiente, llegó a casa un sobrecertificado. Venía de una firma legal. Lo abrí y adentro estaba el borrador del acuerdo de separación. Fríamente detallado, con fechas, divisiones de bienes, propuestas económicas y una línea al final donde decía, motivo de separación, ruptura por infidelidad reconocida por una de las partes. No solo lo había escrito, lo había firmado él mismo. Estaba usando mi confesión como punto legal. Lo leí 3 veces. Me temblaban las manos. No por el acuerdo en sí, sino por el hecho de que no me había dado ni un solo día para respirar. No se limitó a marcharse. Me quitó todo lo que estaba bajo su control con una precisión que nunca pensé que tuviera. Yo no sabía que tenía tanto rencor adentro. No lo había visto jamás actuar con ese tipo de cálculo. Él, que siempre fue el que evitaba los conflictos, el que cedía, el que prefería hablar antes que discutir. Ahora no hablaba, no discutía, solo ejecutaba. Quise responderle, no por orgullo, sino porque sentía que si me quedaba callada una vez más, me iba a hundir. Lo llamé otra vez y esta vez no contestó. Le escribí. Le dije que entendía que estaba herido, pero que estaba yendo demasiado lejos. Le dije que me parecía justo que se fuera, que entendía su necesidad de distancia, pero que vaciar la casa sin avisar era una humillación innecesaria. Me respondió con un mensaje de una sola línea, no es humillación, es justicia. A partir de ahí, dejó de contestar. Pero no fue lo único. 3 días después, recibí una llamada de recursos humanos en el trabajo. Me pidieron que pasara por la oficina de la directora. Pensé que sería algo relacionado con una auditoría interna, pero no. Me esperaban con cara seria y un papel en la mano. Me mostraron una carta anónima recibida en la clínica, explicando que yo mantenía una relación extramatrimonial con un paciente. No daban nombres, pero la carta detallaba mi horario, la cafetería donde solía reunirme, e insinuaba que había intercambios impropios durante las horas de trabajo. No era cierto, por supuesto, pero bastó para que me pusieran en revisión. Me suspendieron por 3 días mientras investigaban. Supe en ese instante que David no solo había querido irse. Quería que me doliera. No solo emocionalmente. También socialmente. Profesionalmente. Volví a casa ese día sabiendo que nada de esto era accidental. Que esto era su forma de castigarme. No gritándome, no destruyendo mis cosas, sino desmantelando cada aspecto de mi vida que no incluía su presencia. No quería venganza impulsiva. Quería consecuencias medibles, tangibles, documentadas. Y las estaba consiguiendo. Me dejó sin muebles, sin estabilidad, sin reputación en el trabajo, sin defensa frente a su familia, y sin margen de réplica. Pensé en ir a casa de Sergio. No porque quisiera verlo,
sino porque una parte de mí necesitaba entender si esto valía la pena, si todo esto tenía algún sentido real. No fui. Me senté en la cama, con la carpeta legal sobre las piernas, y me di cuenta de que no había nada ahí que pudiera borrar. Todo era cierto. No tenía coartada. No había mentira más grande que la que yo misma me había contado. Esa en la que creía que podía vivir 2 vidas sin pagar el precio. La llamada llegó un jueves por la tarde. No me la esperaba. Hacía ya una semana desde que recibí el borrador del acuerdo legal y otro par de días desde que me suspendieron temporalmente en el trabajo. Había estado en casa sin hacer prácticamente nada más que mirar las paredes, ordenar cajones innecesarios y borrar conversaciones del móvil que ya no tenían ningún propósito. El número era el de David. Dudé unos segundos antes de contestar. Al final respondí con un simple dime, sin tono, sin expectativas. Su voz sonó igual de seca. Podemos hablar mañana. Por si todavía queda algo que merezca una conversación. Le pregunté si se refería al divorcio o a nosotros. Me dijo, a todo. Quedamos para el día siguiente, a las 5, en el bar donde solíamos ir los domingos cuando nos apetecía salir de casa sin hacer nada especial. Aquel lugar anodino, con mesas de fórmica y camareros que cambiaban cada 2 semanas, se iba a convertir ahora en el sitio donde cerraríamos una etapa. Esa noche dormí mal. No porque tuviera esperanza, sino porque no sabía cómo iba a ser capaz de mirar a los ojos a un hombre al que había roto sin levantar la voz. Por la mañana intenté no pensar demasiado en lo que iba a decir. Me vestí con lo primero que encontré. Ropa neutra. Nada que pudiera interpretarse como un intento por agradar o provocar. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa del fondo. Pedí un café. Lo removí sin probarlo. Cuando David entró, lo reconocí al instante. Llevaba la misma chaqueta de siempre, la del bolsillo interior rasgado, la que usaba cuando no quería llamar la atención. Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo. Pidió un té. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Tampoco frialdad exagerada. Era simplemente alguien que había venido a escuchar, no a discutir. El primero en hablar fue él. Me dijo que había pensado mucho en todo. Que había revisado cada conversación mental que habíamos tenido en los últimos meses, y que ya no sabía cuál había sido real y cuál era parte de una versión de nosotros que solo existía en su cabeza. Dijo que no me odiaba. Que en el fondo eso era lo que más le dolía. Que si pudiera odiarme, tal vez sería más fácil seguir adelante. Pero lo que sentía era otra cosa, una mezcla de decepción, extrañeza y pena. Me preguntó si había visto a Sergio desde que él se fue. Le dije que no. No le expliqué por qué. No necesitaba justificar nada. Ya daba igual. Me dijo que no le importaba si había sido una relación emocional o física, que para él la traición había sido igual. Que yo había elegido compartir partes de mí con otro cuando él todavía estaba aquí, intentando que funcionara. Que si estaba mal nuestra relación, si algo no iba bien, él también tenía derecho a saberlo, a entenderlo, a intentar arreglarlo. Que no le molestaba que me sintiera mal, lo que le destrozó fue haber sido excluido de la conversación antes de que todo explotara. Me pidió que le dijera la verdad completa, sin adornos, sin rebajas. Me preguntó si en algún momento pensé en dejarlo. Le dije que no. Que en ningún momento consideré irme con Sergio, que nunca quise una vida con él, que lo mío con Sergio no fue una apuesta, fue una distracción. Me detuve un segundo antes de seguir. Le confesé que no pensaba que se daría cuenta, que creí que podía manejarlo, que no tenía intención de perder todo lo demás por algo que, en realidad, no tenía futuro. Me miró serio. Lo que más me jode es eso, me dijo, que no fue por amor, ni siquiera por impulso, fue por ego. Por necesidad.
porque no soportaba sentirte ignorada, aunque yo estuviera al lado. Asentí. No había forma de negarlo. Intenté explicarle que mi intención no era herirlo, que todo se había salido de control, que si pudiera retroceder, tal vez habría hecho las cosas distintas. Me respondió que no quería escuchar más escenarios hipotéticos. Que ya estábamos aquí y que eso era lo único real. Me preguntó qué quería hacer con el acuerdo. Le dije que aún no lo había firmado porque necesitaba procesar todo esto. Me dijo que no iba a presionarme, pero que su decisión no iba a cambiar. Que necesitaba cerrar esto y empezar a reconstruir su vida, sin ataduras, sin mentiras, sin tener que preguntarse qué parte de lo que yo decía era verdad. Le pregunté si en algún momento pensaba que podríamos reconciliarnos, aunque fuera en un futuro lejano. No respondió de inmediato. Miró su taza vacía, luego a la ventana, y finalmente volvió a mirarme. No lo sé. No puedo decir que no. Pero ahora mismo no veo el camino para eso. Me dijo que él no era una persona rencorosa, que no pensaba arruinarme la vida ni hablar mal de mí con todo el mundo, que no quería una guerra, pero que necesitaba distancia. Que ya no podía mirarme sin sentir que algo adentro se rompía. Que estar conmigo era vivir en el lugar donde ocurrió todo. Y que, por ahora, ese lugar era inhabitable. Pagó su té, dejó un billete sobre la mesa, y se levantó. Me dijo que cuando firmara el acuerdo se lo enviara a su abogado. Que él no tenía más que decir. Yo asentí. Me puse de pie también, con intención de acompañarlo hasta la puerta, pero me detuvo. No hace falta. Ya nos dijimos todo. Y con eso, salió. Lo vi alejarse desde la ventana. Caminaba como siempre, con ese paso seguro pero sin prisa. Me senté de nuevo. No lloré. Solo me quedé ahí sentada, mirando el sitio vacío frente a mí, tratando de recordar en qué momento exacto perdí la oportunidad de salvar lo que más quería. Volví a casa después de aquella conversación sabiendo que lo que acababa de suceder no era una simple charla para cerrar una etapa, era la declaración final de que ya no había vuelta atrás. No esperaba que me perdonara, no después de todo, pero una parte de mí aún tenía ese impulso irracional de pensar que habría una pequeña ventana, un respiro, una señal de que no lo había destruido todo del todo. Pero él había sido claro, y lo que más me impactó no fue su tono, ni sus palabras, sino la ausencia de odio. Me había tratado con una calma tan contenida que supe que el daño no era superficial, era completo. No me había gritado, no me había insultado, ni me había humillado delante de nadie, pero me había apartado con la precisión de quien sabe lo que quiere dejar atrás para siempre. Los días siguientes fueron una especie de purgatorio lento. Me reincorporé al trabajo con la sensación de estar observada, como si todos supieran, aunque nadie dijera nada directamente. Me enteré por una compañera de que la carta anónima que llegó a Recursos Humanos había sido investigada, y aunque no se encontró ninguna prueba concreta de lo que se sugería, quedó una sombra. Ya no me llamaban para ciertas tareas, ya no me pedían cubrir turnos como antes, incluso algunos pacientes habituales empezaron a cancelar citas. Sabía que no era paranoia. David no solo había querido que me sintiera sola en casa, había querido que lo sintiera también fuera de ella. La soledad real empezó a sentirse cuando mi entorno se replegó. Mis amigas, o al menos las que creía que lo eran, dejaron de escribir. Una de ellas me bloqueó en redes sociales. Otra, con la que solía hablar casi a diario, me respondió con un no me metas en esto cuando le escribí para preguntarle si sabía algo de David. Mis padres, que vivían fuera, se limitaron a decirme que esperaban que aprendiera de esta experiencia cuando les conté que David y yo estábamos en trámites de separación. No me preguntaron detalles. No se ofrecieron a venir. Supongo que en parte les daba vergüenza, y en parte les parecía justo. No podían defenderme frente a algo tan obvio. Había hecho daño a alguien que siempre se había portado bien conmigo, y todos lo sabían.
En casa, el silencio era cada vez más pesado. Sin muebles, sin ruido, sin conversaciones, los días parecían eternos. Me despertaba y pasaba una hora entera en la cama sin hacer nada. No tenía a quien escribir. No tenía a quien contarle cómo me sentía sin que sonara patético. No podía buscar consuelo en Sergio porque él tampoco era una opción, nunca lo fue. Intenté escribirle un mensaje para cerrar aquello también, para dejar claro que no iba a seguir adelante con nada, pero ni siquiera tuve respuesta. Supuse que, al final, ni él quería quedarse con los restos de todo esto. Lo nuestro solo funcionaba en la sombra, cuando aún no había consecuencias. Ya no era divertido. Ya no tenía misterio. Solo quedaba el desastre, y nadie quiere quedarse a barrer el suelo después de una explosión que no le tocaba limpiar. Una mañana, sin saber por qué, me senté frente al acuerdo de separación y lo firmé. No porque quisiera, sino porque ya no tenía sentido alargar nada. David no iba a cambiar de opinión. Yo no podía pedir perdón 1000 veces esperando que en algún momento eso anulara los hechos. Lo firmé en silencio, lo metí en un sobre, lo llevé a correos, y lo envié. No lloré. No sentí alivio. No me sentí libre. Solo sentí que por fin había hecho algo que tenía que hacerse, como pagar una multa o renovar un documento vencido. Era un trámite, nada más. La última vez que supe de él fue por un mensaje que me envió una semana después de recibir los papeles. Me dijo que había recibido el sobre, que agradecía que no lo alargara, y que me deseaba suerte. Eso fue todo. Me deseaba suerte. No felicidad. No redención. Solo suerte. Supongo que era su forma de cerrar el capítulo sin cargar con rencores, o tal vez era su forma de dejar claro que ya no le importaba lo que viniera después. Desde entonces, los días han sido todos parecidos. Me levanto, voy al trabajo, vuelvo, como sola, veo la televisión, me acuesto. He pensado en mudarme, pero no tengo fuerzas. Este piso me recuerda todo, y a la vez no tengo ningún otro lugar al que ir. No estoy en condiciones de comenzar de cero, al menos no aún. He aprendido, supongo, que hay errores que no se arreglan con explicaciones ni con lágrimas. Que una sola decisión puede desmontar todo lo que creías estable. Y que las personas no siempre reaccionan como uno espera. Yo me preparé para una pelea, para gritos, para portazos. Nunca me preparé para que él se fuera sin decir casi nada, y aún así se llevara todo consigo. No sé si algún día volveré a sentirme como antes, no la parte feliz, sino la parte tranquila. Esa sensación de llegar a casa y sentir que todo está en su sitio. No sé si volveré a confiar del todo en alguien, ni siquiera en mí. Pero sí sé que no voy a volver a mentirme. No voy a volver a decir que algo no importa cuando en realidad sí, ni a buscar fuera lo que me falta dentro. No porque haya aprendido a ser mejor, sino porque he visto el precio y no lo quiero volver a pagar. Eso es todo. Esta ha sido la historia. No tiene moraleja. No hay redención, ni hay promesas. Solo queda seguir, aunque no sepas bien hacia dónde.